Ok. Dejen abrir esta. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Qué bueno. Me da mucho gusto. Ok, la enseñanza de hoy es: no los dejaré solo. El texto base para esta enseñanza es Juan 14:18, si gustan acompañarme. Juan 14:18. ¿Ya lo tienen? Es un texto pequeño, dice, en una versión que se tomó como base para el título es: no los dejaré solos, pero en la versión Reina Valera dice: no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aquí el texto está hablando de que el Señor Jesús estaba diciendo de su partida, que Él ya no iba a estar en persona, pero iba a dejar a alguien, para que no estuviéramos solos. La palabra huérfanos en el hebreo significa quedarse sin padres o estar abandonado, pero también significa estar en oscuridad o no tener maestro, quien te guíe, quien te lleve. El Señor nos estaba diciendo: no los voy a dejar solos, no voy a estar físicamente, pero estará alguien con ustedes, y alguien les va a hablar todo, les va a revelar todo. Para que esto acontezca, Él prometió estar con nosotros. En Juan 14:16, unos versículos arriba, dice: yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. ¿Sí? Ok, vamos a orar, ¿les parece? Señor, tu palabra dice que tú estás con nosotros y permaneces en nosotros. Esa es una verdad y no hay nada que la pueda alterar, Señor. Ahora permítenos, Padre, conocer más de ti y tener esa confianza en ti, en todas las cosas, Padre. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, para que el Espíritu Santo pueda habitar en nosotros, debemos recordar que somos hijos de Dios, no por méritos, sino por adopción. ¿Sí? Fíjense que no hace mucho platicaba con algunas personas. Esta persona me comentaba que ellos llevaban los fines de semana huérfanos a su casa. A veces tenían 2 o 3 niños huérfanos, y había niños que se comportaban de la misma manera que estaban en el orfanato, no cambiaban. Pero esta persona me cuenta que había un niño en especial que cada vez que se quedaba con ellos los fines de semana actuaba de la manera que pensaba que actuaba la familia, porque él quería sentirse parte de la familia. De hecho, él quería que lo adoptaran, y por eso cada vez cuando estaba en la casa de ellos, pues se comportaba de esa manera. Ahora bien, nosotros, si decimos que somos adoptados, tenemos que recordar que la adopción viene por medio a través de Jesucristo. Les voy a leer un texto en Efesios 1:5, en la traducción lenguaje actual. Dice: decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como sus hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde el principio. Dios desde el principio había deseado o había pensado en adoptarnos, en ser sus hijos. Ahora, ¿qué significa o qué significado tiene la palabra adopción? ¿Alguien me podría decir? No se pongan. ¿Dónde?
Parte de la familia, sí. Dice, es el acto mediante el cual se crea un vínculo de parentesco entre dos personas, el adoptado y el que adopta, de tal forma que generan los mismos deberes y derechos y obligaciones como si fueran padres e hijos biológicos. Es decir, ¿somos hijos de Dios? Pues debemos comportarnos como hijos de Dios, ¿sí? La Biblia al día, en 1 de Juan capítulo 3, 1 de Juan capítulo 3, si gustan buscarlo. Dice en 1 de Juan capítulo 3, versículo 1, fijaos que qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llama hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce, precisamente porque no le conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero toda dádiva no se ha manifestado al que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza en Cristo se purifica en sí mismo, así como Él es puro. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero vosotros sabéis que Jesucristo se manifestó para quitar vuestros pecados, y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no le ha visto ni le ha conocido. Queridos hijitos, nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo, y ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque de la semilla de Dios permanece en él, y no puede practicar el pecado, porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Bien, aquí está mostrando la Escritura las dos, los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Y aquí preguntaría, ¿cómo nos comportamos? ¿Cómo vivimos? ¿Practicamos la justicia? Decimos, bueno, porque a la gente le decimos, somos hijos de Dios. ¿Será? Sí, somos hijos de Dios. Debemos vivir como tal, mostrando su justicia. Si practicamos el pecado, entonces tu simiente no es la de Dios. Y aquí lo dice, es la del diablo. ¿Cuál es lo que tú practicas? Por eso es importante de vez en cuando o de vez en siempre recordar que somos hijos de Dios, y no por nuestros méritos, sino porque fuimos adoptados por Él, por amor. Uno de los vínculos del parentesco precisamente es el amor. El amor se muestra en ambas partes. El Señor nos muestra su amor entregando su vida. Y precisamente los cantos que hoy entonamos, las alabanzas, hablaban de eso, de ese amor. Primero, vamos a ver el amor del Padre. Ese es un texto que todos conocemos y a veces hasta lo recitamos, Juan 3:16, ¿verdad? Y a veces hasta de memoria lo decimos, pero a veces le perdemos el significado. Y estudiando, busqué en la traducción lenguaje actual, y algo que me impactó es esa traducción que dice: Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios, el amor del Padre. En Juan 10:17 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita,
sino que yo de mí mismo la pongo y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y podemos ver otros textos donde Jesús no escatimó su propia vida y la dio en la cruz. O sea, el amor de Dios sobrepasa todo nuestro entendimiento. Creo que hablando del amor de Dios no hay duda, ¿verdad? No podemos dudar nada, ni podemos cuestionar nada. Pero ¿qué pasaría si el Señor Jesús te preguntara como le preguntó a Pedro? ¿Me amas? ¿Qué le responderías? ¿Seguro? ¿Qué le responderías? Sí, Señor, te amo. ¿Como Pedro? Por eso le preguntó 3 veces, ¿me amas? Y bueno, ya hay estudios acerca de con respecto a esa pregunta, de que me amas. Y Pedro al final contestó tristemente, Señor, tú sabes, tú ves más allá de lo que yo puedo ver. Pero si nosotros decimos, ¿te amamos, Señor? ¿Le podríamos amar respondiéndole como en Juan 14:23? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, ¿amas al Señor? ¿Guarda su palabra? Bueno, como dice el pastor, ya se oyeron menos. Es difícil amar a Dios en nuestra propia carne, como dijo Pedro en el Filos. Sí es difícil, porque no está en nuestra naturaleza amar. No está. Podemos querer, pero no amar. Pero si está el amor de Dios, el Espíritu Santo en nosotros, sí podemos amar en el amor de Dios. Y esto no es por nosotros, es dado de Dios para poder dar a los demás. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo respondemos a ese amor? ¿Qué tan dispuestos estamos para dar nuestras vidas en sacrificio vivo a su nombre? Como dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué tan dispuesto estás a dar tu vida en sacrificio? Allí es donde muchos no están dispuestos. Dicen amar al Señor, pero no están dispuestos. Es triste, pero gente a veces viene por la persona que está predicando aquí y no por el amor de Dios. Porque me ha tocado verlo. Ven ahí por las escaleras a ver quién sube. Ah, no es el pastor. Y se bajan. No están dispuestos a escuchar. No están dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Así es que, ¿cómo quieren responder? Con un culto racional. Y bueno, el domingo pasado creo que el pastor hizo una muy buena enseñanza acerca de eso, de un culto racional. Así es. Ok. Ahora bien, voy a tomar un poquito de agua. Si somos adoptados y si somos hijos de Dios, vamos a querer ser igual a Dios. Y no en el sentido que están pensando, sino en la imagen de su Hijo Jesucristo. En 1 Tesalonicenses 5, por favor, si gustan buscarlo.
1 Tesalonicenses 5:5 dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día, y no somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, es decir, que nuestro andar debe ser como hijos de luz, y Dios es luz. ¿Sí me explico? Debemos andar como Él es digno y resplandeciendo en todo momento, pero no nosotros, sino Cristo en nosotros. Él es el que tiene que resplandecer. Ahora, para poder resplandecer y para poder andar en diario, poder andar en luz todos los días o diario, volvemos a Juan 14:26. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordarán todo lo que yo os he dicho. Y en Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Es decir, hermanos, que en nuestro diario vivir, el Espíritu Santo siempre nos va a estar recordando todas las cosas. Pero, y aquí viene el pero, esto va a ser a través de que estés estudiando su palabra, a través de su relación diaria con Él, no dominical, no de jueves, no de reuniones. Eso tiene que ser de una relación. Como les decía, la adopción es una relación, un vínculo entre padre e hijo. Tú tienes que buscar a tu padre y Él te mostrará en tu diario vivir, en tu diario caminar. Él siempre va a estar a tu lado. El Espíritu Santo te va a recordar todas estas cosas. Siempre. El Señor busca que tengamos su identidad, que seamos como Él. Vamos al libro de Gálatas 5:22. Libro de Gálatas 5:22. ¿Listo? Dice: en cambio el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres, vivir con paz con todos, nos hace ser pacientes y amables, tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. No seamos orgullosos ni provoquemos el enojo y la envidia de los demás por querernos mejor que ellos. Esto es lo que busca el Señor en nosotros, que no seamos, que tengamos paciencia. Y bueno, en la Reina Valera menciona los frutos, ¿verdad? Gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. Ok. Yo quisiera preguntarles en qué momento se pudieran tomar estos frutos, o que el Señor los está buscando. ¿Cuándo son esos momentos que pueden salir los frutos? Les voy a decir. ¿Dónde? Cuando te levantas y te pretendes ir al baño y te pegas en el dedo chiquito con la cama. ¿Qué haces? Aparte de gritar, porque sí duele. ¿Alabas al Señor? No, pero deberías. ¿Sí o no? ¿Te enojaste con la esposa o con el esposo? ¿Por qué no practicas la paciencia con ella? Porque si eres paciente con otras personas, ¿o no? Máxime si es tu jefe de trabajo y él te está diciendo, aunque él esté equivocado, tú tienes que decir, sí, está bien, y aguantas, ¿no? Con paciencia. Pero no es tu familiar o tus hijos o tu esposa o tu esposo, porque te arrancas en primera. Arrancarse significa enojarse.
Te enojas, te molestas. Vas manejando y se te atraviesa alguien. Le dices, Dios te bendiga, ¿verdad? Con el claxon. ¿Sí? El Señor espera que demos fruto en todo tiempo, en todo momento. Pero esto no va a suceder si no hay relación con Él. Si no hay comunión con Él, no va a suceder. ¿Cómo vas a cantar salmos si no lees los salmos? Gracias a Dios, de veras, gracias a Dios, que todas las alabanzas que se tocan aquí es la palabra. Es alabanza que glorifica a Dios. Y en todo tiempo la estamos cantando. No sé ustedes, pero yo hay ocasiones en que voy en el coche y a veces descompone el estéreo y viene a mi memoria un canto y empiezo a cantarlo en el coche. Estoy en una situación solo y vienen citas, viene una escritura, viene a mi memoria. ¿Y quién me lo trae a la memoria? El Espíritu Santo. Él nos recordará todas estas cosas, todas las aflicciones. Él va a estar ahí recordándote, aquí estoy. Te va a hacer que tengas una palabra. En Efesios 5:9 dice, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. ¿Practicamos la bondad? ¿Para con los demás? Y hablo para con los demás, estoy refiriéndome también a tu familia. ¿Practicas la bondad con tu familia? ¿Eres bondadoso? En el caso de los casados, ¿eres bondadoso con tu esposa? ¿Eres bondadosa con tu esposo? ¿Eres bondadoso con tus hijos? Y viceversa, hacia los hijos. ¿Eres bondadoso con tus papás? A veces los hijos, y aún los casados, no somos bondadosos porque pensamos que es un derecho, cuando no es así. Porque tu esposa, tus hijos o tu esposo también son hijos de Dios y merecen bondad y merecen justicia también. Y sobre todo, en esta parte de justicia, podría agregar respeto. Porque cuando se pierde el respeto en la casa, híjole, caos. Yo preguntaría, hermanos, ¿tú le das las gracias a tus hijos por algo que tú les dijiste que tenían que hacer? ¿Sí o no? Muchos no, piensan que es una obligación, aunque pudiera ser. Pero ¿cómo quieres que reaccione tu hijo con ira? Ya vimos ahorita en el texto de Gálatas que no provoquemos enojo a nuestros hijos. Dale las gracias, no pasa nada. ¿La regaste como padre? Pídele perdón. Y verás que tu hijo va a estar a tu lado. Es lo mismo que hace Dios con nosotros, ¿o no? ¿Sí o no? Exactamente lo mismo. Él nos está haciendo el ejemplo. Y si queremos tener vínculos con Él, debemos ser como Él es hacia los demás. ¿Le das las gracias a tu esposa por lo que te hace de comer? ¿Por las veces que te enfermas y que ahí está al pendiente de ti? ¿O tu mujer le da las gracias a tu marido porque estuvo trabajando para llevar el chivo a la casa? Y tú no sabes todo lo que tuvo que pasar detrás y todo lo que a veces tiene que aguantar. Tus hijos. Queremos consuelo, ¿verdad? A veces nosotros. Ay, Señor, consuélame. Y a lo mejor necesita consuelo a tu esposa, ya lo habían enseñado el pastor. Tú estás ahí para dar ese consuelo. Eso es una manifestación del Espíritu Santo, hablando de tu vida. Hey,
es también hija de Dios y necesita, o es hijo de Dios. ¿Sí? Ok. Verdad. ¿Cómo vamos a llegar a la verdad? Si no escudriñamos las Escrituras. En ella encontramos la vida. Aquí viene lo bueno. El Señor nos disciplina como sus hijos. ¿A quién le gusta la disciplina? Levanten la mano a que les gusta la disciplina. Bueno, yo sé que no nos gusta, pero vamos a ver lo que dice Hebreos 12. Se los voy a leer también en el lenguaje actual. Dice: pero ustedes parecen haber olvidado que ya del consejo que Dios les da a sus hijos en la Biblia. Dice: querido jovencito, no temas las instrucciones de Dios como algo sin importancia, ni te pongas triste cuando Él te reprenda, porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y que considera su hijo. Y si ahora ustedes están sufriendo, es porque Dios los ama y los corrige como si fueran sus hijos, porque no hay un padre que no corrija a sus hijos. Si Dios no los corrige como lo hacen con todos sus hijos, entonces ustedes no son en verdad sus hijos. Cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían. Nosotros los respetábamos. Con mayor razón debemos obedecer a Dios, que es nuestro Padre, que está en el cielo, pues así tendremos la vida eterna. Cuando éramos niños, nuestros padres nos corregían porque pensaban que esto era lo mejor para nosotros, pero Dios nos corrige para nuestro verdadero bien, para hacernos santos como Él. Entonces el Señor por eso nos disciplina, porque nos ama. Entonces, si ahorita les vuelvo a preguntar, ¿cuántos quieren la disciplina? Yo la quiero, porque eso significa que me ama y no me solapa. Hoy en día se está enseñando tanto que el niño, dejen hacer al niño lo que quiera, que haga berrinche. Si está llorando, dale el celular. Si está haciendo esto, entretente viendo la televisión. Te doy para que vayas a comprar. Están creciendo sin límites, sin restricciones. No le digas nada porque lo vas a traumar. El Señor no es así. El Señor nos enseña de otra manera. El Señor nos pone límites. El Señor nos disciplina, nos marca cómo tiene que ser. Esto para nuestro bien, pero sobre todo para ser más santos como Él es. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿quieres ser su hijo? Acepta la disciplina. Aún si no te contesta, te está disciplinando, te está hablando. ¿Qué haces cuando tu hijo está duro y dale con algo? ¿Le contestas? A veces yo con mis hijos a veces me quedo callado. Y eso significa un no. Ya no insisten. Ya entendieron. A veces así Dios también con nosotros. A veces no te contesta, pero no es porque no te ame, precisamente porque te ama. No te contesta. Porque el Señor escudriña aún los pensamientos más oscuros. Como es nuestro Padre y Él ve todo, Él nos escudriña hasta lo más profundo. En Hechos capítulo 5 vemos el caso de Ananías y Zafira. Un matrimonio. En ese tiempo la iglesia, la primera iglesia, la manera en la que se sostenía el ministerio es que algunos daban sus propiedades, y esto no era porque la iglesia les exigiera, no, de ninguna manera, era por amor. El Señor ponía en el corazón lo que deberían poner, lo que deberían de dar. Así como fue en el Antiguo Testamento cuando fue levantado el tabernáculo, Dios puso en el corazón
de los israelitas, dar. Así también en la iglesia, la primera iglesia, el Señor puso en el corazón dar al ministerio para mantener la iglesia. Y encontramos aquí el caso de Ananías y Zafira. Este matrimonio tenía una heredad. Este terreno o este lugar no era muy grande. Realmente no era mucha la heredad. El problema con ellos fue cuando vendieron la heredad, pensaron decir a la gente que estaban dando todo cuando ellos se habían quedado con una parte. La Biblia aquí vemos que en Hechos 5 que Pedro les dijo: pues el dinero era tuyo, tú podías hacer lo que quisieras con él, darlo todo o dar una parte, lo que tú quisieras. Ellos quisieron retener. El problema aquí fue la mentira, el engaño, porque ellos decían: no, en tanto la vendimos, que no era una mentira, no la habían vendido en esa cantidad. Quisieron engañarlas a la iglesia, más bien al Espíritu. Quisieron defraudar a Dios. El asunto con ellos es que no se arrepintieron y hubo una disciplina, la muerte. ¿Por qué trataron de engañar al Espíritu de Dios? ¿Por qué trataron de engañar al Espíritu Santo? Y murieron. A veces nosotros queremos engañar, ¿verdad?, al Espíritu de Dios. A veces podemos tener un pecadillo ahí oculto y no querer decir nada, cuando el Señor está demandando todo. Ay, esto que no se entere el Señor, esto lo guardo para acá. O como algunos quieren guardar sus naves, ¿verdad? Pero déjenme decirles algo: el Señor conoce todo. Ahí el Espíritu Santo a Pedro le mostró. Pero esto no fue ajeno, porque ya había sucedido muchos años atrás. Antes había pasado algo similar, algo parecido. Segunda de Samuel 12, por favor. Aquí vamos a ver a David. David intentó hacer lo mismo que Ananías y Zafira, no en cuanto a la heredad, sino en cuanto a un pecado. La Escritura narra que fue el tiempo de la guerra y él se quedó en el palacio. Andaba de ocioso en el Facebook, ahí, en la azotea, no tenía nada que hacer porque pues su gente se había salido a pelear, y él se quedó, y como no tenía nada que hacer, se agarró caminando, y si hubiera tenido su teléfono a la mano estaría en Facebook perdiendo el tiempo. Y usted sabe la historia. Volteó, encontró una mujer ajena, le gustó, y pues como era el rey, nadie dijo nada, nadie vio nada. Mandó a traer al esposo de esta mujer, pensando que podía engañarlo, que él se quedara a dormir con ella, y así le echaba la culpa de que pues el niño era de él, ¿verdad? Y este hombre fiel a Dios y fiel al rey, no se fue, se quedó ahí en el palacio, aunque lo embriagó, él se quedó ahí, fue fiel. Y yo le comentaba en una clase, en ese tiempo pues no había correos, hizo una carta y se la dio la sentencia de muerte en propia mano de quien iba a ser ejecutado. Fíjense qué amor tenía este hombre Urías, y tan discreto que nunca leyó la carta, así se la llevó a Joab y murió. Y David dijo: ya la libré, nadie se dio cuenta, esto quedó oculto. Pero no fue así. Dios, a través de su Espíritu Santo, le dijo todo lo que había pasado a un profeta, Natán. Segunda Samuel 12:7. Entonces Natán le dijo: pues tú, David, eres ese hombre, y ahora el Dios de Israel quiere que oigas esto.
yo te hice rey de todo mi pueblo. Yo te cuidé para que Saúl no te matara. Hasta te di su palacio, sus mujeres, y aún te habría dado mucho más si tú lo hubieras querido. Porque te burlaste de mí, que soy tu Dios, porque hiciste lo que yo prohíbo. En realidad no fueron los amonitas quienes mataron a Urías, lo mataste tú, y lo hiciste para quedarte con su mujer. Pero ahora, por haberte burlado de mí y por haberle quitado a Urías su mujer, siempre habrá en tu familia muertes violentas. Tus propios hijos te harán sufrir mucho, y así a escondidas tuviste relaciones con la mujer de otro. Yo haré que otros tomen tus mujeres y se acuesten con ellas delante de todo el pueblo. Y David le dijo a Natán: reconozco que he pecado contra Dios y que he hecho lo que no le gusta. Natán le contestó: por eso mismo Dios te ha perdonado y no vas a morir. La diferencia de David con Ananías y Zafira es que David se arrepintió. Antes de que terminara el profeta de hablar, David dijo: he pecado contra Dios. No quedó oculto, porque Dios todo revela, aún lo más profundo, y más si eres su hijo. Yo creo que ahorita el Señor ya te está mostrando algunas cosas en las que tú tienes que pedir perdón a Dios, porque quien ofendes es a Dios. Ok, el Espíritu Santo nos puede mostrar lo que viene. A alguien que siempre le mostró el Señor lo que iba a suceder fue el apóstol Pablo. La Escritura menciona en Hechos que ya en el último viaje el Espíritu le decía: no vas a ir a tal lugar, vas a ir a tal lugar, y él tenía que obedecer. Dice en Hechos 21:10, dice: ya habiendo pasado ya muchos días en Cesarea, cuando llegó un profeta llamado Ágabo, que venía de la región de Judea, se acercó a nosotros y tomando el cinturón de Pablo, se ató las manos y los pies, y luego dijo: el Espíritu Santo dice que así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinturón para entregarlo a las autoridades romanas. El Señor siempre te va a mostrar su camino y siempre te va a mostrar las cosas. El Señor siempre te va a proveer para cualquier necesidad. Siempre va a estar ahí. Aquí el asunto es: ¿vas a dejarte guiar por Él o no? Y hablo aún de las cosas pequeñas. Cuando vas a algún lugar y el Señor te dice: no vayas por allá, vete por acá. Pero el GPS me muestra: sí, pero vete por acá. Y te libra de algo, de un accidente. Él siempre ve mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Por eso es importante esa relación con el Padre, constantemente, ese vínculo. Ahora bien, el Señor siempre nos dará los mejores consejos. Él nunca te va a dar un mal consejo, siempre te va a dar el mejor. En Deuteronomio 11 dice: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que os apartéis del camino, y que ya no os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Dios siempre nos da el mejor consejo y Él quiere bendecirnos. Pero ¿tú qué decides? ¿Hacerle caso a tu horóscopo? ¿Al periódico? ¿A las noticias? ¿O hacerle caso a Dios, lo que Él dice en su palabra?
Muchos ahorita están preocupados, y sí, podemos estar preocupados lo que pasa en Israel, lo que pasó en México, es cierto. Pero el Señor ya lo había dicho, que iban a acontecer todas estas cosas. Y que nos santificáramos cada vez más, porque el corazón de muchos se va a enfriar. Santifiquémonos, hermanos. Busquemos su verdad. Para concluir, ¿cómo respondes a su amor? ¿Qué tan dispuesto estás a dar tu vida por Él en sacrificio vivo? ¿Qué tanto le vas a obedecer? ¿Qué tanto quieres andar como hijo de luz? Él siempre va a resplandecer como el sol en nuestras vidas. Él siempre nos va a dar consuelo. Su palabra dice que Él vendrá, Él volverá. El día y la hora nadie la sabe, pero Él va a regresar. Y no nos dejó solos. No nos sintamos solos, no lo estamos. Él está con nosotros, su Espíritu Santo siempre va a estar con nosotros. No lo contristéis, siendo necios a su palabra. Al contrario, creámosle, vivamos. Si Él viniera a buscar fruto, como aquella vez que caminó junto a la higuera y que no encontró fruto, se secó. Eso es cuando tú te dejas de Dios, cuando te alejas de Él y cuando le dices a Dios: no me interesas, no me interesa tu Espíritu Santo, no me interesa tu relación. Es una higuera estéril. Deja que Él te llene, que haga fruto, que Él pueda meter la mano y encontrar fruto. Que en cualquier circunstancia tú le digas: Señor, sigo teniendo gozo en medio de la tempestad. Tú siempre estás. Tú estás en todo. No estoy solo. El Consolador está entre nosotros. Amén. Vamos a ver. Señor, bueno es recordar que somos tus hijos y lo que tú esperas de nosotros, lo que tú demandas de nosotros. Tú entregaste tu amor y no le escatimaste en nada. Y Señor, lo único que tú pides de nosotros es que amemos tu palabra, que seamos obedientes a ella, hacedores de tu palabra, Dios. Tú eres fiel, Señor, al decir que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta que tú vengas. Estarás con nosotros, y esto es a través de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque tú nos disciplinas y nos muestras tu amor. Y es bueno recordarlo, Padre. Es bueno recordar que tú eres nuestra luz, nuestra llenura. Dios, que en esta noche podamos atesorar tu palabra para que dé fruto a su tiempo, Señor, siendo verdaderamente tus hijos. Queremos tener vínculos contigo, Señor, en amor. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, les invito a que mantengamos nuestros ojos cerrados. Digamos al Señor: Señor, yo quiero andar como es digno de ti. Que cada cosa que yo haga, Señor, sea para exaltarte, para bendecirte, para agradarte a ti. Perdónanos, Señor, si hemos hecho algo que no te agrada, si hemos respondido no de la mejor manera. Señor, perdónanos. Queremos agradarte.
que tú te agrades, Señor,